Elecciones Generales 2021. Clínica Sancho, oftalmología de excelencia. Clínica Sancho, profesionales con experiencia. Clínica Sancho, la mejor tecnología. Clínica Sancho, tus ojos en las mejores manos. Agenda tu cita en www.clinicasancho.com o comunícate al 099 10 55 22 0. Clínica Sancho, tus ojos en las mejores manos. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y queremos saludar al asambleísta Sebastián Palacios de Suma y al señor coronel Fausto Cobo, parlamentario andino, pero ex legislador. La Fiscalía reabre el caso Gabela y esto puede traer varias consecuencias al reabrir el caso Gabela. También se puede revisar el tema de los DRUP, también se puede revisar esa negociación, ver cómo se liquidaron los seguros, qué pasa con los DRUP, qué pasa con los otros, porque ahí reabre una investigación frente a quienes negociaron los aviones chiitas. En definitiva, toda la defensa aérea ecuatoriana está en discusión con esta reapertura. Al saludar al señor coronel Fausto Cobo, ¿qué mensaje le envía a usted esta reapertura, señor coronel? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. En verdad, la justicia tarda, pero llega. Debo decirle a usted y a la audiencia que el juicio, que la denuncia que se reabre es la que yo presenté en diciembre del 2008, es decir, hace 12 años. Y se reabre respecto a los helicópteros DRUP, desde luego. En la investigación se puede llegar al asesinato del señor general Gabela. El señor general Gabela fue fuente mía durante el juicio político a Javier Ponce en la Asamblea Nacional. Pero yo, antes de presentar el juicio político en enero del 2009, en diciembre del 2008, es decir, un mes antes, presenté una denuncia en la Fiscalía para que se investigue, porque habíamos detectado que posiblemente podría darse un delito penal y la responsabilidad recaía en la Fiscalía General del Estado. Y para que no digan que simplemente era politiquería en ese tiempo, en esos tiempos de correato corrupto y perseguidor, presenté una denuncia en la Fiscalía, que se archivó. El fiscal de turno del correato archivó, pero ahora se ha reabierto en contra de Javier Ponce y de 18 personas más. Usted entonces dice la denuncia presentada en diciembre del 2008, 12 años. Esa es la que se reabre. Esa es la que se reabre por la negociación de los DRUP, que eso nos puede llevar a las otras actuaciones. ¿Usted piensa que sí? Javier Ponce tiene que responder por esto, coronel Cobo. Él firmó el contrato de la compra de esos helicópteros chimbos. El correato se caracterizó por comprar chatarra para las Fuerzas Armadas, porque en su plan estaba la destrucción y debilitamiento de las Fuerzas Armadas. Y las chatarras más simbólicas son los helicópteros DRUP. El primero se cayó en una ceremonia militar en octubre del 2008, y es por eso que yo inicié con el trámite del juicio político y luego la denuncia penal en la Fiscalía, porque no era justo que el ejército ecuatoriano tenga que transportarse y cumplir su misión en esos helicópteros que, como la vida y la historia me da la razón, terminaron en chatarra, y desde luego con muertes y con una serie de gastos para el país y el pueblo ecuatoriano. Los gastos de la Sagrada Defensa Nacional despilfarraron en chatarra, los chitá, los radares chinos y otra serie de gastos infructuosos que no sirvieron para nada más que para enriquecerse a una serie de corruptos del correato. Permítame saludar al señor asambleísta Sebastián Palacios. Sebastián, bienvenido, buenos días.
esta reapertura para ustedes, parece que no se logró hacer una investigación a mayor profundidad y que ahora la Fiscalía podría hacerlo. ¿En qué estado la actual Asamblea dejó este tema que como nos cuenta Fausto Cobo, nació en diciembre del 2008? Bienvenido, Sebastián, buenos días. Hola Francisco, buen día, qué gusto saludarle a usted, también a Fausto y a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, como ustedes conocen, la Asamblea Nacional hizo un trabajo de fiscalización, de seguimiento a este caso. Se creó una comisión ocasional dentro de la Asamblea específicamente para investigar, para analizar, para fiscalizar este tema. Nosotros como asambleístas, miembros de esa comisión, hicimos varias comparecencias que en su momento eran reservados y que después se les quitó la reserva para poder revisarlos y poder llegar a conclusiones. La Asamblea finalmente aceptó y gracias a los votos de la mayoría de asambleístas emitió un informe que fue remitido a las diferentes instituciones, entre esas la Contraloría, entre esas la Fiscalía, y justamente una de las recomendaciones que hacíamos era que se pueda reactivar esta investigación que fue archivada lamentablemente en el año 2016 por no haber encontrado ningún informe previo de Contraloría que demuestre que haya habido indicios de peculado. En este caso, ahora, gracias a todas las investigaciones que han habido, gracias al periodismo de investigación, gracias a la denuncia de Fausto también, gracias al trabajo que hizo la Asamblea Nacional, pero sobre todo gracias a esa permanente búsqueda de la verdad de su familia, de la señora Patricia Ochoa, que como usted sabe, Francisco, ha estado siempre pendiente, estuvo presente en todas las reuniones en la comisión dentro de la Asamblea Nacional, y la familia y el país se merecen la verdad. Fausto bien lo dice, la verdad y la justicia a veces tardan en llegar, pero llegan, y esperemos que este sea el primer paso de varios pasos que se tienen que dar dentro del caso Gabela, porque recordemos, Francisco, que el caso Gabela tiene muchísimas aristas. Sí. Usted vio algunas en la introducción que tienen que ver con la compra, con la adquisición de los helicópteros Druk, pero que también hay aristas que van mucho más allá y que, por cierto, una de las más importantes es resolver el asesinato del general Gabela, que hay que dejar claro a quienes nos escuchan. La investigación que se reabre no es sobre el asesinato, es sobre la adquisición, sobre la compra de los helicópteros. Que podemos llevar. Pero sin duda esto debe llevar a que se reactive también y a llegar a conclusiones sobre el asesinato del general Gabela. Fausto, de lo que usted recuerda, al plantear el juicio político a Javier Ponce, ¿cuáles fueron las 3 preguntas principales suyas? Que le diga, ¿por qué compró? ¿Por qué no hizo caso a estos informes? ¿Por qué se gastó esta plata? ¿Por qué con los helicópteros que ni siquiera en el país de origen son usados? Esas cosas, preguntaba, ¿tuvieron respuesta alguna, Fausto? Mire, en la Asamblea Nacional, como ahora también existe una comisión de fiscalización que es la Comisión de Impunidad, en ese tiempo era más todavía. La Comisión de Archivo. De Archivo, ahí la dirigía Silvia Salgado. Entonces se burlaban del pueblo ecuatoriano, se burlaban de la inteligencia del pueblo ecuatoriano, tomándole el pelo y tratando de justificar lo injustificable. Angostura, Francisco, es clave aquí. Angostura fue la operación Fénix, que ejecutó Colombia y bombardeó nuestro territorio. Nuestra soberanía fue violada. Y entonces encontraron un puesto de mando del narcoterrorismo en nuestro territorio, con Raúl Reyes recibiendo visitas del exterior y haciendo un campamento de casi turismo, ¿no? Así es. Entonces Angostura es la clave. ¿Por qué? Porque marca o debería haber marcado las prioridades de las Fuerzas Armadas y de la Defensa Nacional. No funcionó el sistema de defensa aérea.
No hubieron radares que anticipen la llegada de las fuerzas colombianas. No existieron fuerzas de reacción aéreas, ni supersónicas ni subsónicas, que puedan repeler este ataque y esta violación a nuestro territorio. Pero compraron helicópteros Gruf, uno para que se pasee el cabecilla de la organización criminal de sobornos. Ahora anda prófugo, ya anda correteado por ahí. Y entonces, y el resto para rescate de pilotos. Imagínese usted, rescate de pilotos, pero no existían aviones para que vuelen los pilotos. Pues por eso mismo bombardearon el Ecuador y compraron helicópteros Gruf. Ese análisis se hizo en el juicio político. ¿Por qué no cambiaron las prioridades y compraron esos helicópteros chimbos? Nadie dio la respuesta y desde luego justificaron los asambleístas del Correato. Pero usted me preguntaba qué es lo que se violó. Se violó el proceso precontractual y el proceso contractual. La Contraloría determinó que solamente había habido irregularidades administrativas y archivaron. Mire, cuando usted viola la ley, tiene que pagar. Y el costo era la destitución de Javier Ponce, la censura a Javier Ponce, porque se violó la ley, no respetaron las bases técnicas. Y claro, dijeron irregularidades administrativas nomás. Eran las palas de esos helicópteros que no correspondían al año de fabricación que constaba en el contrato. No tenían la licencia de aeronavegabilidad que decían las bases. Los motores eran distintos, ¿no? Los rotores eran distintos, pero claro, eran solamente irregularidades administrativas. Cuando se viola la ley, así dice la ley orgánica de la función legislativa, entonces se censura al ministro o a la autoridad que está siendo fiscalizada. Y claro, el fiscal de turno, primo del cabecilla, archivó. No permitió entonces un avance. Sebastián, de lo que nos recuerda el señor coronel Fausto Cobo, la Asamblea ratificó aquello de que los componentes sobre los que el contrato se basaba no eran los correctos y que por lo tanto esas recomendaciones, y ahí se enlaza del señor general Gabela, de que no se deben comprar esos, ¿está ahí clarito, Sebastián? ¿Para ustedes quedó claro? Francisco, pese a que el trabajo que hicimos dentro de la comisión estuvo mucho más enfocado hacia esta otra vista que le digo, hacia resolver el asesinato del general Gabela y comprender que no obedeció a delincuencia común, sino a delincuencia organizada. Eso de lo que se desprenden de los informes que efectuó el perito Mesa en su momento, pese a que nuestro trabajo estuvo sobre todo enfocado en eso, obviamente no podíamos desentendernos de esta otra arista, que es la adquisición, la compra de los helicópteros. Y ahí habían dos cosas que dejaban absolutamente clara la situación. La primera, que todos los informes del uso y del funcionamiento de esos helicópteros en otros países, incluso en su país de origen, el que en otros países en donde se hicieron adquisiciones se habían ya prohibido nuevas adquisiciones y se había prohibido el que se utilicen y se operen esos helicópteros, y pese a todo eso, en Ecuador se siguió con la compra, deja absolutamente en duda la adquisición está, pero Sebastián, ¿y eso usted pensaría que eso sí le vincula al asesinato del señor general Gabela? ¿Por ahí hay un eslabón que puede juntar esto? Para concluir lo anterior y después lo uno a esto, Francisco, lo que me pregunta, usted decía si es que está claro dentro del informe que hubo errores, que hubo influencias y que no se respetó lo que los términos de referencia del contrato decían. Sí, efectivamente, eso es lo que nosotros pudimos ver a partir de los documentos revisados, de las reuniones, de mirar que las especificaciones técnicas de los helicópteros no eran los que las Fuerzas Armadas requerían
incluso en la documentación, que todos los comités de evaluación del contrato, incluso los comités que se realizan previamente, habían incumplido ciertas pautas que tenían que seguir. Todo eso efectivamente hacen que recomendemos que se rehaga y se reabra esta investigación. Ahora, hay que decirlo, la Fiscalía ha solicitado a la Corte que se reabra la investigación. Vamos a ver, tienen que poner fecha y hora para que se dé esa audiencia y esperamos que la Corte acepte que se lo reabra. También eso es importante. Y con respecto a lo segundo, Francisco, y yo decía al inicio, esto nos tiene que conectar a lo segundo, que es igual o más importante, y es resolver el asesinato del general Gabela, que todos conocemos. Obedeció a una denuncia que hizo el general Gabela en su momento, seguido de una persecución por parte de las instituciones. Y una amenaza pública, además, ¿no? Una amenaza pública, pero sobre todo a los documentos, porque digamos que en el imaginario de la ciudadanía yo estoy seguro que hay una conexión clara entre esa denuncia y entre el asesinato del general Gabela. Pero más allá del imaginario tenemos que enfocarnos en lo que dicen los documentos y sobre todo en los documentos que desaparecieron y que no sabemos qué dicen, pero tenemos ciertas pautas. Recordemos que uno de los informes que hizo el perito ¿El tercer producto desapareció? El tercer producto, que justamente el producto que daba las conclusiones, desapareció. Pero hay un primer informe y hay un segundo informe, que por cierto, un segundo informe que aparentemente fue forjado, porque según el perito Mesa, este segundo informe ya daba las pautas de lo que decía el tercer informe, y en el segundo informe se refería ya a delincuencia organizada y no delincuencia común, como las autoridades y la Fiscalía en ese momento trataban de defender. Entonces todo esto, las dudas de por qué desaparece un informe, el que ya se hablaba de delincuencia organizada y no de delincuencia común, nos permitieron concluir que efectivamente había una relación y que al no ser la Asamblea Nacional el ente encargado de llegar a la conclusión exacta, porque no tenemos peritos, porque no somos fiscales ni jueces ni policías, tenía que también reabrirse esa investigación, tenía que reinvestigarse, valga la redundancia, el asesinato con nuevos peritajes, con nuevos informes que lleguen a una conclusión también alrededor de eso y por supuesto que también se lleguen a sanciones con quienes fueron responsables de aquello. Claro. Coronel Cobo, usted nos recordaba a doña Silvia Salgado, como se decía, la reina del archivo, en algún momento incluso caricaturas y eso, a ella no le gustó, ella terminó diciendo que jamás votó en contra, sino que se abstuvo, habían formas de ayudar o de no ayudar. El expresidente, coronel, el expresidente ha dicho que en esta negociación incluso ahí está la Junta de Defensa y en la Junta está hasta el arzobispo, dijo el expresidente, coronel. Mire, él es mitómano. Otros dicen que es una enfermedad psicótica, pero su especialidad es mentir, tiene cinismo. Él puso el dedo para destruir y dirigir la destrucción de la Junta de Defensa. La Junta de Defensa efectivamente durante la historia ha desempeñado un papel muy importante, decente, porque ahí estaban justamente las autoridades hasta éticas y morales que tiene el país. Pero no, ellos cambiaron la Junta de Defensa con una comisión ahí de revolucionarios que se encargaban de decir el sí y el no con los destinos de los dineros del pueblo ecuatoriano, de la defensa nacional. Pero sí, ahí hay un informe y hay un secretario ejecutivo que también tiene que dar la información correspondiente. Pero eso no tiene nada que ver con el juicio político y el archivo. Eso fue una orden política para no dejar pasar, porque un niño de escuela, de primer grado de escuela, sabe que se vulneró la ley en este caso. Cuando usted revisa las bases técnicas y no las cumple, entonces en el proceso precontractual se violó la ley. Y la ley orgánica de la función legislativa dice que el que viola la ley es censurado.
No el que por ahí solamente esto pasó chiquitito. No. Violaron la ley y después firmaron un contrato, violando en el proceso precontractual. Y recibieron helicópteros que no correspondían a lo que decía el contrato. Así es. Se hicieron cargo de helicópteros con rotores, con palas que no eran del año de fabricación. Eso se llama violar la ley. Así que ese cínico que anda por ahí escondido en el ático tiene que responder por la justicia, como ya lo ha hecho en el caso Sobornos. Quiero que escuchen lo que la doctora Lady Zúñiga decía del informe o de la parte del informe que Sebastián nos dice, parecería que esto fue forjado porque no constan lo que el perito Mesa dice que constaba y que desaparecieron ahí unas páginas del informe. Esto decía doña Lady Zúñiga. La causa de la muerte del general Jorge Gabela Bueno habría sido producto de delincuencia común, descartando el asesinato en la modalidad de sicariato y el robo de información como causales. Del análisis del disco duro de la computadora personal del señor Gabela, no se encontró ninguna información relevante ni relacionada a los helicópteros Drup como posible objeto de robo. Bueno, ahí está una parte de ese informe al que usted alude, Sebastián, como dudoso, ¿no? Dudoso porque no se presentó el informe como tal, sino una parte. ¿Eso es lo que usted nos recuerda, Sebastián? Así es, Francisco. Esa es justamente la conclusión del informe 2, en donde nosotros en la comisión llegamos a tener, imagínense ustedes, 2 informes, 2 documentos en los que todos los numerales y cada uno de los temas dentro del informe eran iguales. Sin embargo, habían unas páginas que no coincidían y eran justamente las páginas conclusiones más importantes a las que llegaban a las conclusiones. Y resulta ser que ahí estaba en la palestra 2 opiniones, la una de los funcionarios como la señora Lady Zúñiga, que la escuchamos ahorita, que decía que ese informe concluía que se refería el asesinato a delincuencia común, es decir que entraron unas personas a robar y por cosas de la vida dispararon al general Gabela y lo asesinaron. No en ese momento, murió 10 días después en el hospital, pero a causa de ese disparo. Y la otra versión, que era la versión del perito Mesa, que es el perito que fue contratado por un comité interinstitucional, por cierto, comité del cual quedan muchas dudas, porque no hay grabaciones de las reuniones más importantes, no hay ayudos memorias de las reuniones más importantes. Esas reuniones en las que el perito fue y les explicó qué decía el segundo informe, es como si no hubieran existido. Y el perito que hizo esos informes, el perito que investigó el asesinato, nos lo dijo de frente, que sus conclusiones decían que el asesinato obedecía a la delincuencia organizada. Eso sí recordaba qué es lo que puso al final. Exactamente, sí. Lo que decía el perito es, yo tengo claro cuál era la conclusión, y es que tenía relación con el asesinato del general Gabela con su denuncia por la compra irregular de los helicópteros Drup. El problema es que lo que decía el perito es, yo necesito toda la información que levantamos en ese momento para poder demostrar, para poder argumentar y justificar lo que estoy diciendo. Pero a su vez nos decía, lo que hicieron quienes me contrataron en aquel momento para hacer esta investigación es terminar la investigación y quitarme todas las computadoras y quitarme toda la información y obviamente hacerme firmar una cláusula dentro del contrato. Yo no podía divulgar por confidencialidad todos los detalles. Entonces por eso nos quedábamos un poco atados de manos. Pero no solo era la versión del perito, sino también la versión de muchas personas que fueron parte de ese comité interinstitucional a las que le hacíamos la pregunta directa y les decíamos, díganos si es que las conclusiones que está justificando en este momento el perito, diciendo que obedeció a delincuencia organizada relacionada con la denuncia de los helicópteros Drup, fue real, y si es que de eso hablaron dentro del comité. Obviamente algunos dijeron, no recuerdo, no me acuerdo qué fue lo que concluimos. A mí me parece increíble que de algo tan importante no se recuerda. Tan importante se olvidaron.
tienen Y amnesia. otras, sí, imagínense, y otras personas sí dijeron, sí, yo recuerdo que se habló de delincuencia organizada y el perito nos hizo una presentación sobre eso a detalle. Entonces, todo eso, correos electrónicos que Y fueron eso enviados. remitieron a la fiscalía, Sebastián. Exactamente, Francisco. Todo eso remitimos a la fiscalía y una de las recomendaciones era que se rehaga el tercer informe Ya. para que puedan llegar a conclusiones y para que puedan llegar sobre todo a quienes fueron los responsables de todo eso, no solo autores materiales, que por cierto, alrededor de eso también había muchas cosas raras, como que se encarceló al supuesto responsable material del disparo y pocos días después salió de la cárcel. Unos días después fue asesinado en la calle, con lo cual también quedan más dudas que certezas de qué tan relacionado estaba o qué tan responsable era. Entonces, todo eso fue enviado a la Fiscalía y por eso se pedía que se rehaga el tercer informe. La Fiscalía después informó que su estrategia no iba alrededor de hacer un tercer informe nuevamente con el En perito un informe Mesa. de ellos. Además del perito Mesa desde Brasil, dijo que no tenía las seguridades como para él poder regresar y hacer el informe. Entonces, ya la estrategia que siga la Fiscalía, digamos que sale de nuestra competencia y de nuestro entender, porque ellos son los expertos, ellos son quienes deben investigar. Lo que esperamos, sí, los ecuatorianos, sobre todo la familia del general Gabela, como le decía, es llegar a la verdad, que estas cosas no queden en el aire. Claro, yo le decía a doña Patricia Ochoa, no puede ser justo esa lucha, esa entrega, que quede así. Fausto, usted nos dijo una cosa que creo que es muy trascendente. Aquí había una estrategia de desgaste y de desmovilización de las propias Fuerzas Armadas, pero muchos oficiales de Estado Mayor y generales se prestaron para eso. Algunos de los mandos quizá les llamaba la atención la revolución y querían sumarse, querían ser parte del gobierno, como lo son en Nicaragua, como lo son en Venezuela, como lo son en Cuba. Usted descubre que esa estrategia ha sido desmontada y hay que recuperarla, Fausto. Además, usted es un oficial de Estado Mayor de nuestras Fuerzas Armadas. Mire, Francisco, hay dos planes fundamentales en las Fuerzas Armadas. El uno se refiere al plan de fortalecimiento institucional, que tiene la finalidad de crear capacidades estratégicas, operativas, tácticas e institucionales para las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que van en paralelo con el otro plan, que es el plan de empleo. Cuando usted no privilegia esa creación de capacidades que se requieren para el plan de empleo, entonces hay corrupción, hay una incapacidad de ver las cosas estratégicamente y geopolíticamente para fortalecer el poder militar. Eso sucedió en el Correato. Allá apuntó el Correato a destruir las Fuerzas Armadas y su plan de fortalecimiento institucional, y se llenan la boca diciendo que han invertido recursos en las Fuerzas Armadas, claro, en chatarra, en cosas que no eran prioritarias. Entonces, usted me pregunta, yo no rehuyo la pregunta. ¿Los mandos hicieron o no hicieron y qué hicieron? Mire, el mando institucional es un factor del poder militar importantísimo, porque tiene que ver con el proceso de toma de decisiones. Y entonces, si es que no lo han hecho, no hicieron las cosas y dijeron al pueblo ecuatoriano que al final es al que se deben. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Por lo menos hay complicidad, hay encubrimiento, hay omisión. Entonces, no se puede tampoco decir que todo ha pasado porque el poder civil ha hecho con las Fuerzas Armadas lo que le ha dado la regalada gana. También interiormente hubo complicidad y hubo encubrimiento. Fausto, ¿va a actuar, va a visitar nuevamente la Fiscalía? Usted que presentó la denuncia, ¿tiene nuevos datos? ¿Impulsar uno de los informes que, digamos, logra algo más
de lo que se logró en la asamblea anterior, que nos recuerda Sebastián Palacios, en el que él ha participado y que han impulsado estas investigaciones, ¿va a tomar mayores acciones, Fausto? Mire, yo también, igual que el resto de los ciudadanos, estamos, pendientes, esperándonos de esta nueva reapertura de la denuncia presentada por mí en el año 2008. Seguramente la Fiscalía me va a llamar y estamos siempre a las órdenes, pero yo traté de ser lo más simple, preciso y conciso para que el Correato no pueda esconder este hecho. Y entonces apunté hacia los temas que podía comprobar, y que era el proceso precontractual, el contractual y el recibimiento de los helicópteros en condiciones que no eran las que decían las bases técnicas y el contrato. Pero la Fiscalía seguramente tiene una estrategia y ahí estamos nosotros también para ayudar e impulsar. Han pasado 12 años. Sí. No es un tiempo muy corto que digamos, pero siempre, repito, la justicia llega, aunque sea tarde. Fausto, pero usted no tiene, perdón la interrupción, usted no tiene las amnesias de los otros funcionarios que no se acuerdan de nada. El pueblo ecuatoriano me conoce, muchos me critican, pero yo soy frontal. Yo soy un hombre que siempre he dado la cara y por eso he sido perseguido durante el Correato. No me quejo mucho, porque soy un hombre que ha aprendido que hay que asumir la responsabilidad de sus decisiones. Me ha tocado cárcel, exilio, persecución, fiscalía a cada rato con el Correato, pero no me han hecho temblar las piernas. Siempre le he dado la cara. Usted le iba a decir algo a Sebastián antes. Sí. A Sebastián lo respeto mucho y yo considero que el tema que se trató en la asamblea es de las comisiones, porque hay que hacer otra comisión. Entonces se exhorta, se recomienda, se dice que hay que hacer más o menos, pero no se apunta a la solución de los problemas. Entonces, la Asamblea Nacional no tenía mucho que hacer en el tema había que más bien impulsar, que al final lo hicieron, que es que la Fiscalía, nos guste o no, es el órgano que tiene que ver con la investigación de los delitos. Sebastián, para concluir entonces, será bueno recordarles el informe y las solicitudes, el exhorto, como dice Fausto, que ha hecho la Asamblea, reforzar y estar atentos a lo que resuelva la Corte, ¿no? La Corte sobre el pedido de reapertura. Sebastián. Sí, absolutamente, Francisco. Coincido con Fausto. Yo nunca he sido partidario de crear más comisiones, crear más institucionalidad, pero me parece que en este caso era necesario, tomando en cuenta que la comisión de fiscalización era, como Fausto mismo lo ha dicho, una comisión de archivo, y que si se llevaba el caso a esta comisión seguramente no hubieran llegado a las conclusiones de las que llegamos dentro de la comisión ocasional. Hemos hecho un seguimiento permanente, Francisco, desde que se emitió ese informe hace casi 2 años. Hemos hecho un seguimiento permanente a las instituciones para que puedan tomar acciones. Creemos que, aunque no obedece esta decisión de la Fiscalía solamente al informe de la comisión, creemos que ese sí fue un insumo que da algo de peso y que además del seguimiento, los pedidos de información, los oficios que hemos mandado permanentemente todos los asambleístas que somos parte de esa comisión para saber qué está pasando y qué pasos se han dado, creemos que eso de alguna forma ha impulsado a que la Fiscalía tome esta decisión. Ahora vamos a ver qué pasa en la Corte. Creemos que deberían dar paso a la reapertura desde la investigación previa, que es como debe suceder dentro de los pasos que hay en la Fiscalía, y que esto tome su rumbo y tome su curso según lo que dicta la ley. Aquí no debe empezar, sin lugar a dudas, ni sentimientos, ni resentimientos, ni cualquier, digamos... Otra cosa que no sea el cumplimiento de la ley. Exacto. Y que se les aplique la ley. Exactamente. Aquí lo que debe ser es pesar la ley, pesar los procedimientos legales
y que tienen que ver con la justicia y que la Fiscalía lo más pronto posible, porque ya han pasado demasiados años. Sí. Ahora sí ya no vamos a esperar 12 años más para que haya respuestas alrededor de esto. Yo creo que la Fiscalía tiene ya trazada su línea y deberá hacer las investigaciones del caso y darle a la ciudadanía respuestas sobre si efectivamente hubo peculado aquí, quiénes son los responsables. Hoy en día se está apuntando a 19, incluido el exministro de Defensa, y obviamente las sanciones que tendría. Pero como digo, Francisco, que eso, a su vez, conecte y que anime a la Fiscalía a tomar en cuenta el tema del caso Gabela. Que tiene que ver con el asesinato. Es decir, que si se concluye que sí, que efectivamente hubo peculado y que las denuncias que hizo el general Gabela fueron absolutamente acertadas, entonces creo que daría elementos como para poder decir, ok, entonces quizás esto tiene consecuencias. El que haya una relación entre una cosa y otra, vamos a investigarlo. Eso es lo que esperamos, más que como asambleístas, como ciudadanos, y vamos a estar muy atentos, pendientes de cuáles son de cuál es el trabajo y cuáles son las conclusiones a las que llega la Fiscalía en este caso. Yo quiero agradecer tanto al coronel Fausto Cobo como al asambleísta Sebastián Palacios. Fausto, Sebastián, muchas gracias por acompañarnos. Estaremos en contacto entonces. Gracias, igual, un buen día. Un buen día. Han estado con nosotros el señor coronel Fausto Cobo, él es parlamentario andino a este momento, y que fue, como él mismo nos recordó, el que presentó la denuncia ante la Fiscalía sobre el caso de los DUF, que vincula al caso del señor general Gabela. Y el asambleísta Sebastián Palacios de Suma, que formó parte de la comisión de investigaciones sobre el asesinato del señor general Gabela. Con esto estamos concluyendo el día de hoy. Agradecerles por su compañía. Recordar lo que dice Gonzalo Rosero siempre, nuestro director general, siempre buscando la verdad. Hasta mañana. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Todo está cambiando.